Bien, amigos, estamos aquí en la casa del Partido Justicialista de General Alvarado. Estamos empezando el video en vivo, ahora sí, estamos en vivo. A ver, de acuerdo, vamos a poner todo lo que nos está pidiendo. Yo no veo que estamos saliendo, pero estamos saliendo perfecto, ahora sí. Estamos aquí con Elena Brzezinski, lo pronuncié mal, seguramente lo voy a pronunciar. Brzezinski, muy conocida por todos ustedes como la Chicho, y ella nos va a contar por qué es la Chicho, es la apoderada del Partido Justicialista de General Alvarado. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por la entrevista. Para nosotros los peronistas es muy importante cada vez que podemos transmitir nuestros sentimientos. Así que estoy muy bien, muy contenta. Elena, primero preguntarte qué es ser apoderado, pero antes que nada, en rigor de verdad, decime quién te puso Chicho y por qué es el sobrenombre. Eso fue hace muchísimos años, yo va a ser 19 años que vivo en el distrito de General Alvarado. Y cuando nosotros hicimos la campaña, yo era de San Martín, nací en San Martín. Yo había trabajado para Cafiero Gobernador, porque estuve con Carlos Brown, porque estuve con la gente, todo ese tipo de gente que estaban ahí, que era Frente Renovador en ese momento, y Barrio Nuevo era la lista 400, que era Rojo Punzó, que estaba con el tema de Menem. Compite en la provincia de Buenos Aires porque eran internas, no eran pasos, y sale electo Antonio Cafiero como candidato a gobernador. Nosotros nos reunimos en el Consejo de Partido, que estaba en el centro, Hipólito Yrigoyen en Espinas Alta, y bueno, ahí era el Consejo de Partido Central, porque el primero fue en Tabarís Centeneras, yo te digo, cuando se hizo la primera apertura democrática. Y estaba Juan Pablo Cafiero, estaba Ana Luisa Cafiero madre, que era la esposa de Antonio, Ana Luisa Cafiero hija, estaba Irma Roy, y estábamos en una reunión. Y ahí nos informa Ana Luisa Cafiero que bueno, la gente eligió a Antonio. Yo estaba muy feliz porque había trabajado para eso, pero que Cafiero se iba a presentar para las internas que se hacían al posterior, conjuntamente para competir con Menem, porque tenía intenciones que si lo eligieron para gobernador, para ser presidente. A Juan Pablo Cafiero, hijo, no le gustó mucho y a mí tampoco, porque cuando me preguntan a mí, dije que yo no tenía en contra de nada, porque es un compañero peronista súper respetable, militante, pero que a él lo habían elegido como, el pueblo lo había elegido para que gobierne la provincia de Buenos Aires. Entonces primero tenía que gobernar la provincia de Buenos Aires y después tener la intención de presentarse. No le gustó mucho, ¿no? Ana Luisa me quiso explicar y yo le dije que yo soy peronista y el pueblo está acostumbrado a creerle a un peronista. Entonces Juan Pablo agarró y dijo, tiene razón, yo también me retiro, porque la razón era si se había presentado para una candidatura, primero demostrar lo que podés hacer con esa candidatura y después te presentas. Por supuesto que no estaba enojada ni mucho menos, sino simplemente que no compartía su idea. No se enojaron conmigo ni mucho menos, trataron de convencerme, entonces me vine a mi casa. Cuando me vine a mi casa, bueno, en el peronismo corre todo como reguero de pólvora, como todo, supongo que en todos los partidos, pero más en el nuestro, que es un sentimiento, no es un partido. Entonces en ese momento me había llamado Barrio Nuevo, que estaba con Carlos Menem, que sabemos que es el artífice de la presidencia de Carlos Menem, y yo lo fui a ver, porque yo cuando él me cita a mí, en realidad no fue en ese momento, fue cuando yo estuve con Julio Alberto Migliosi, que fue 5 veces diputado nacional y se había presentado con la lista 175 para competir en una interna, para ser intendente. Y el primer concejal era Antonio Bernabé. Ellos eran lista 400. Todavía no estaba el tema de entonces, bueno, se hizo la elección, Migliosi sacó el segundo puesto, pero había una pelea entre Barrio Nuevo y cosa que no, que Barrio Nuevo lo tenía. Bueno, en ese momento fue cuando se fue a Tabarís Centenera, fue anterior.
que ahí no me conocía bien. Barrio Nuevo, lo único que me conoció ahí, nosotros, bueno, yo fui apoderada y le ganamos la puja porque demostramos con los votos que realmente el segundo puesto lo tenía. Si bien no ocupábamos ningún espacio dentro del espectro, pero lo ayudó para que Bernardi conformara parte del ejecutivo en el municipio de San Martín. A posterior de eso, Barrio Nuevo le gustó como yo trabajaba y todo lo demás, y cuando yo no quise quedarme con Cafiero, dije que no iba a militar, me mandó a llamar y me pidió que fuera la apoderada porque yo le había sacado el segundo puesto a él mismo. Entonces le pregunté cuál era el motivo y dijo, si tuviste la capacidad de hacérmelo, por ese entonces se decía que Barrio Nuevo, si vos no hacías lo que quería Barrio Nuevo, aparecías en una zanja. Sí. Toda esa historia que nada que ver, en ese aspecto, por lo menos, como se llama, tiene la inteligencia y la viveza para él de elegir los mejores. Él consideró que para esto yo era la mejor porque le había robado sus propios apoderados, según él, el segundo puesto. No había robado nada, era correspondía, los votos se contaron. Entonces hizo una cena donde se iba a presentar en ese entonces Rousselot, que estaba, y se había presentado Menem, iba a venir Menem. Entonces yo traje con un grupo de compañeros que militaban, entonces Barrio Nuevo, pues yo tenía el pelo teñido de colorada y a mí me llamaban colorada en el Frente Renovador. Entonces dijo que se iba a hacer todo nuevito. Entonces dijo que si había una chicholina en Italia, del Partido Radical, ¿por qué no una chicholina del Partido Justicialista? Lo que yo le tuve que aclarar que el Partido Radical en Italia es un partido de izquierda, no un partido de derecha como acá. Entonces me pusieron puso ahí chicholina. De ahí fue el tema, porque en realidad teóricamente se llevó ciertamente un trofeo. Sabemos cómo es en política, me quedo con esto. Y ahí empezó todo Chicho, porque él me decía Chicho, todo el mundo me decía Chicho, y trabajé bastante tiempo con Luis, que en su momento decidí, yo había sido subrogante del departamento administrativo de la regional octava PAMI San Martín. Graciela Camaño era diputada nacional, que fue la primera vez en la historia que Graciela Camaño y Dante Camaño fueron los dos diputados nacionales por la primera sección electoral y por el mismo distrito. Pero bueno, es el arte de la política. Y yo decidí, ya tuve como 3 años, era más complicada porque yo era jefa de una delegación, subrogante de una delegación. Cuando Graciela Camaño votó conjuntamente con Aldo Rico por el tema de los hielos continentales, yo dije que son las patrias, entonces yo no trabajaba más con ellos. No me pasó nada, no me persiguieron, nada más. Me mandaron a echar. Me echaron sin causa, bueno, como era PAMI me echaron sin causa, en ese momento estaba Matilde Menéndez y Chupete Manzano. Me despidieron sin causa, me hicieron una auditoría, no me encontraron absolutamente nada, me despidieron sin causa y me indemnizaron. Me ofrecieron de que yo renunciara para que no quedara como que me echaran. Entonces algo ya sabía de política. Entonces le dije que primero que yo prefiero que me echen, porque después surge la historia que me dieron la posibilidad de que yo renunciara porque había metido la mano en la lata. Entonces mi apellido valía muchísimo más que lo que podían decir. Entonces que me despidan sin causa y que me indemnicen. Y si no me indemnizan me daba lo mismo. Lo que yo quería es que justifiquen que me despedían sin causa. Contame cuál es la función de una apoderada de un partido, en este caso el Partido Justicialista. El apoderado de cualquier partido político es el que lleva realmente... Quiero chequear cómo estamos saliendo porque para tener una idea de si estamos saliendo bien, si no hay ningún error, bueno, de conexión. La función del apoderado es que actúa continuamente en las épocas de elecciones. Por eso generalmente yo tengo un amuletillo que dice: si se ganan las elecciones, el mérito del conductor y el militante; si se pierde, alguna cosa mal habrá hecho el apoderado, porque es necesario en política echarle la culpa a alguien. Eso es en todos los partidos. La función del apoderado es hacer revalidar tu lista. El apoderado tiene que saber que existe el estatuto de los partidos políticos que abarca a todos los partidos políticos de la República Argentina, porque antiguamente se buscaba la libreta en el campo y iba el hacendado y votaba en función de todos los empleados, aunque no tuvieran idea.
es poder revalidar las listas, poder presentar los candidatos. Es un derecho, hay un derecho constitucional. Entonces vos cuando presentás, ahora existen las PASO, antes las internas, pero es más o menos lo mismo. Las PASO son todo lo que funciona pura y exclusivamente dentro de lo que es el Consejo de Partido, y se ratifican la 13 y la 32 en La Plata. Está la Junta Electoral Provincial. Después de eso tenés el Juzgado Federal con competencia electoral, que es ahí donde se termina de hacer las discusiones que vos necesitas en política. Las PASO se manejan nada más ahí y es el partido el que presenta. Porque tenés un montón de chicana. Cuando vos sos nuevito como apoderado, vas al Consejo de Partido, te dice que no te hagas problema, que va a haber resolución, qué sé yo. Los términos jurídicos dentro de lo que es el derecho constitucional y en elecciones son de 48 horas, no es del quinto en las dos primeras, como el derecho común. Entonces te hacen esperar los compañeros. Cuando vos vas para que te den la resolución, te dicen que quedó extemporáneo, que no te pueden resolver nada, que Sí. Entonces vos vamos urgente. Me hace acordar a un juez que siempre todo esto, para él era todo extemporáneo, un juez electoral. Pues blanco. El juez blanco. Me imaginé, porque tuvimos una gran discusión. Recuerdo. En ese entonces estaba... Recuerdo en los 90 esa gran discusión, ¿no? Sí, yo tuve una entrevista con él, así que me acuerdo perfectamente. Terminamos dentro de todo bien. Y el que era secretario del juez blanco, que era el segundo, era Dulong Dung, que después pasó a ser fiscal de Cámara de La Plata, fiscal de Cámara número 1. Entonces, ¿cómo podés solucionar esto? Yo siempre lo planteo. Vos, lo que tenés que agotar es de acuerdo a lo que establece el Estatuto de los Partidos Políticos. En el artículo 28 dice que vos tenés que agotar la vía partidaria para poder acudir a la justicia, para poder revalidar tu lista en lo que sucede. Yo me fui corriendo a La Plata en ese momento, la primera vez que me pasó, y quien estaba como secretaria, Teresa Pérez Galimberti, que era a la vez prima del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires cuando Cafiero fue gobernador, Luis María Macayo. Bueno, resulta que me fui allá y me dijo que no se podía hacer nada porque estaba vencido el término. Yo me volví loca que cómo podía ser. Entonces, era la primera vez que había sido apoderada, no lo entendía, y a partir de ahí me leí el mataburro total del Estatuto de los Partidos Políticos. Agotar la vía partidaria, en este caso particular, que es muy importante. Vos vas y presentás en el Consejo de Partido al que vos representás y con donde vos querés competir. Vos presentás la nota, la presentás por triplicado. Solicitas que te pongan cargo y le dejás una, y las otras dos que te pusieron cargo, automáticamente ya lo puedes hacer. Te vas enseguida a pasar por La Plata y pones otro sí digo y pones resuélvase por propio derecho de justicia. Si dentro de las 48 horas no te lo resuelve el Consejo de Partido donde vos presentaste, te lo resuelve el Juzgado Federal con competencia electoral por propio derecho. Entonces no te puedes jorobar. Como tantas veces pasó. Claro, la lista no te la voltea. Bien. O sea, directamente no te la habilita. Entonces, yo que tengo de apoderada, bueno, acá en estos últimos 2 años no fui apoderada, obviamente, sí, soy apoderada del partido y en las elecciones del partido sí, pero en las elecciones de cargo legislativo no. Yo tengo 42 años de apoderada. Y pesan, ¿no? Pesan un poquitito, te puedo hablar, que vos lo debés conocer. Yo cuando empecé con todo esto del partido, empezó Hugo Punto, cuando fue electo por primera vez el 3 de febrero como intendente, que estuvo muchos años, y con él estaba Eduardo Britos, que es el sobrino de Oraldo Britos. Entonces estábamos ahí, y yo era la única apoderada mujer, porque era fundamentalmente este trabajo, es más, en el peronismo, era un partido reservado para hombres.
nosotros éramos los que hacíamos el choripán en las fiestas que se hacíamos, servíamos las mesas y nada más. Ahora, vos dijiste eso, teniendo en cuenta la figura de Eva Perón, que nos está precediendo y que estamos viendo como la del general Perón, teniendo en cuenta eso, ¿el peronismo es un partido machista o todos los ámbitos de la política son machistas? Primero que todos los ámbitos de la política son machistas. Nosotros hemos realmente, fue cambiando todo. Hablemos que la televisión también era machista, porque hoy por hoy, hay muchas cosas que se hacían en televisión que hoy es misoginia, es violencia de género. Totalmente. Antes era una cosa muy normal. Sí, pensemos en el mismo Negro Olmedo o en Porcel y todas esas cosas. Franchella. Sí, totalmente. Donde el reírse de la mujer era un chiste. Sí. Yo creo que el Partido Justicialista fue el partido menos machista, en realidad. Si bien obviamente por sus características, porque la mayoría son gente de base, que después adquieran vuelo en función de los cargos que ocupan, como decía el general Perón, es otro tema. Pero sí que nos daban espacio porque podíamos permitirnos hablar y todo demás. Lo que sí, no ocupábamos tanto cargo selectivo, si bien la estructura que había hecho en su momento Perón con Evita, los primeros 5 cargos tenía que estar representado por la parte política que se consideraba por la rama femenina, por la juventud y por la gremial. Esos eran de los espacios. Nosotros fuimos adquiriendo muchísimos espacios porque en un congreso en La Plata, te estoy hablando hace más o menos 25 años atrás, habíamos ganado en ese congreso que se hizo en La Plata, habíamos ganado el espacio, que me acuerdo que inclusive estaba de Vicente López, que también trabajaba con nosotros, el Negro Oliva, Ezequiel Oliva. Nosotros habíamos peleado, y me acuerdo que Cristina Vallejos, estaba Virginia Franganillo, estaba inclusive Irma Roy, nos tiramos todas las mujeres para pedir el espacio. Tuvimos por primera vez, y lo tuvo el Partido Justicialista, el puesto número 3. 3, 6, 9, te debes acordar. Sí. Fuimos los primeros que tuvimos. Más Recuerdo a Irma Roy, toda su labor, la nombraste ya dos veces. Yo trabajé con ella. Una señora, ¿no? Con todas las letras, y me imagino que también su lucha por todo lo vivido en el proceso le dio un aprendizaje. Más allá de su lucha vivida en el proceso, que fue bastante complicada, con bastante historia, fue para mí personalmente, que yo milité con ella, fue la primera mujer que siendo diputada entró número 17, mirá qué elección se había hecho por la primera sección electoral, porque ella era de General Rodríguez. Fue la primera mujer que fue al congreso que se hizo a nivel latinoamericano, el Congreso de las Mujeres en México. Yo estuve cuando le hicimos la despedida. Fue una excelente compañera, fue la que sacó muchísimas leyes para la mujer, entre ellas ella había peleado por la jubilación del ama de casa, que después se fue reformando y todo demás. También ella, nos encontrábamos mucho con una compañera, que no la puedo, no se me está yendo el nombre, que había sido de la referente de las empleadas de casas particulares, que estuvo después con Scioli como secretaria de la mujer, también a nivel provincial. Y había entrado ella como, que fue en la época de Massa, había entrado ella como, estaba en la lista como tercera diputada nacional, o sea, agarrada que era de la matanza, ahora se me fue el nombre. Había espacio para la mujer, pero fue el primer partido que dio espacio en el tercer lugar. Y antes de que se hiciera toda esta lista, el Partido Justicialista dio muchos espacios a la mujer, fundamentalmente en las partes ejecutivas. Acá Olav está apurado porque quiere que te pregunte, Jorgito, que lo vamos a saludar también. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va?
que te pregunte cómo explica la derrota local por 17 puntos en la PASO, qué puede pasar en 3 semanas. Bueno, yo iba a preguntarle, pero no de esa forma, pero te lo leo porque yo no censuro a nadie. No, ningún problema. Yo creo que estamos no solamente en una época de pandemia desde el punto de vista médico, sino estamos en una época de pandemia desde el punto de vista político. Eso es fundamental. Venimos de una historia de no podés salir a la calle, no podés hacer esto. Sí, esto es una alegría poder entrevistarte personalmente. Sos la primera que estoy entrevistando personalmente y bueno, realmente es un honor estar en esta casa y vuelvo a decirte, con la imagen de Evita, de Perón también, pero más de Evita, histórica. Porque que por ahí dice que hacemos partido. No, acá es una referencia histórica estamos haciendo. Pero no solamente acá en Mundial. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, contestalo Lave, no es algo de... La gente está muy descreída de muchísimas cosas. Hay intereses creados, obviamente, del partido que gobernó anteriormente, que desgobernó anteriormente. Tenés el tema que, obviamente, cuando vos le tocas el bolsillo a los que más tienen, sucede este tipo de cosas porque te van tomando a la gente, como todas las empresas están sin ningún problema económico y no quieren estar con el tema de conservar los puestos o volver el presupuesto, volver a octubre, que ya sabemos quiénes son, Molino Río de la Plata y todo eso. Entonces te prometen 2 millones de cosas. Y aparte, fíjate la confusión que hay, que se presenta una persona que creó un personaje como Milei, que evidentemente sus actitudes es de adolescente, pero fue algo creado, obviamente, estuvo como tanto, todo direccionado, porque al partido le puso libertario. La gente joven que no está preparada, te estoy hablando de los adolescentes, para entender lo que es la política, porque es una melange con todo lo que pasó los 4 años de gobiernos anteriores que tuvimos, que yo digo que es un de gobierno, con los desfasajes, con la gente mal, con los padres mal, con los chicos mal, con lo que no les podías comprar un par de zapatillas, no te digo de la mejor marca. Entonces está todo muy revolucionado. Lo que pasa en la derrota, y yo no considero que es derrota, sino que es una prueba, porque vamos a fijarnos que cuando se hizo la elección anterior, si bien nosotros habíamos tenido una diferencia de 17-18%, en las PASO, después en las generales, el expresidente, que no me gusta nombrarlo no porque no me acuerde, sino porque realmente me produce rechazo, con el mayor de los respetos lo digo, había achicado mucho que se terminó ganando por 4 o 5 puntos. Sí. El tema es que se sale a la calle y hay que explicarle a la gente cuál es el tema. Porque las vacunas que nosotros tenemos, las tenemos por estar lo mismo. Si hubiese estado la administración anterior, por supuesto que bajo ningún punto de vista, y que se tenía que morir, si lo dijo el propio Macri. Macri dijo en su momento, bueno, salgamos toda la calle, que se tenga que morir se muere, lo escuchamos eso. El que se enferme se va a tener que morir, y bueno, el tema es así. Hoy te hago un paréntesis. Hoy estuve en el Polideportivo y realmente en el Polideportivo Néstor Kirchner de General Alvarado. Fue una emoción al ver tantas criaturas, tantos niños pequeños vacunándose. Una emoción hermosa. Fue a vacunarse mi nieta y había muchos niños chiquitos de 3, 4, 5, 7, 10, 12. Y es como que sentí, digo, vencimos. Exactamente. Yo te voy a explicar una cosa. Cada ser humano que hemos perdido es muy importante y muy valeroso. Por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cuántos? Pero si vamos a hacer un reconto, porque era inevitable, porque la gente salía, porque... A nivel mundial ha pasado en los países
potencias y con el sistema de salud como Estados Unidos. Se habló de cómo se reprimía por el tema, que la gente tenía que ser libre. Vos sos libre, sos dueño de tu vida y vos elegís cómo vivir y cómo morir. Lo que vos no tenés la libertad de contagiarme a mí. Claro. Entonces, yo estuve muy de acuerdo con muchísimos de Neu, que van a ver el tema de la crítica, porque en su momento Alberto hizo el cumpleaños de la esposa y todo lo demás, y qué sé yo, lo hizo con conocidos que aceptaron esa situación. No es que salieron a la calle, correcto, que podían haber contagiado a Dios y María Santísima. No estuvo bien. Claro, es lo que se critica la cuestión moral, por ahí del ejemplo, sí, ¿no? pero si hablamos de moralidad, ¿de qué moralidad hablamos si nosotros podemos hablar del tema de Macri cuando realmente Juliana Aguada, que yo la conozco porque toda la familia es de San Martín, Juliana Aguada, sabemos que es de la firma Chiqui y sabemos que tiene cualquier cantidad de empleados bolivianos con chicos, con todo, trabajando 12 horas por un plato de lentejas, o sea que están con chaval. Entonces, ¿de qué moralidad estamos hablando? Y fue presidente y ella es la primera dama, y eso no se cuestiona. Entonces, si vamos a hablar de moralidad, tratemos de medir con la misma vara. Yo creo que hicimos muchas cosas mal, pero no es el tema de este distrito, porque en todos los distritos sucedió, exceptuando lugares como La Matanza, pero también ha perdido un cúmulo de votos. ¿Yo te querés que te diga algo? Yo creo que en Alvarado se salvaron muchas vidas. En Alvarado se salvaron muchísimas vidas, como estuvieron trabajando con Arete, como estuvieron trabajando con Coso. Yo puedo tener críticas desde el punto de vista personal y a nivel político, con los retenes, debe ser con la administración y todo lo demás. Lo que sí tengo que decir es de que cómo se manejó la pandemia, no solo desde el punto de vista salud, sino de las necesidades que tenía la gente y acudir con los comedores, con los barbijos, con los médicos. El voluntariado también, que he visto gente trabajando. La empatía, yo tengo que felicitarlos hasta el día de hoy, puedo tener diferencias con funcionarios, como no tenerla, no es exactamente eso, pero como se ha trabajado, como se ha colaborado, muchos funcionarios se han enfermado justamente por estar con gente y todo lo demás, realmente yo digo chapó. O sea, que vos crees que la pandemia, esta situación rara, porque no es una situación normal que vos decís, bueno, tuvimos 2 años en los cuales se trabajó de esta manera, el proyecto era o el proyecto era empezar con tal o cual propuesta, y esa propuesta no se pudo llevar a cabo porque sobrevino la pandemia, esta enfermedad terrible que mataba, no era una enfermedad que te dejaba un poquito mal, mató a los más indefensos, a los más grandes, a los que estaban enfermos, a los que tenían... más irresponsables. También. Tratemos de no tapar el sol con un dedo. También. Muchísima gente, por su libertad, por su historia y todo lo demás, hacía lo que se le daba la gana. Sí, al hacer lo que se le daba la gana, no nos olvidemos que nosotros tuvimos el primer brote, una persona que vino a España, se fue a la casa de un familiar en el interior del país a tomar mate con una cantidad de gente y ahí comenzó el principio del fin. Y también pasó con el Delta lo mismo, Exactamente. En Córdoba. Entonces, yo creo que la brecha se va a reducir muchísimo. No quiero decir hop antes de saltar, pero lo que pasó en General Alvarado fue en realidad la trayectoria de lo que pasó en todo el país, no podía ser totalmente distinto. Y bueno, y en este momento se está viendo un poquitito, está saliendo a la luz del otro partido que representa, que en este caso hablo de Cambiemos. Yo me río porque tengo un compañero que decía que antes se llamaba Juntos por el Cambio. Sí. Ahora se llama Juntos nada más porque el cambio se lo pusieron en el bolsillo. Está bueno. Es gracioso, es muy gracioso. Creo que la brecha, vamos a ver bien, que la brecha se va a reducir. En realidad, por todas las cosas que vos estás escuchando en un programa que yo lo he invitado a debatir al precandidato Sánchez Charró, con algunas cosas que dice bajo una irresponsabilidad total, yo creo que lo podría caracterizar como imputable.
no comprende la criminalidad de sus actos. Invitaste a debatir vos, a él. Yo sí, en el Face, después te vas a fijar, bueno, cómo no. Porque él había... ¿Y por qué no un debate público? Yo le invité a debatir en donde él dispusiera. Pero digo, de los dos candidatos más votados. Está bien. Se podría hacer, ¿eh? Yo me propongo para conducirlo, no tengo ningún problema. Había manifestado que en Otamendi no había ni gasa, ni venda, ni todo eso, y que nosotros vamos a cambiar, por eso vinimos y todo. A mí no me preocupa eso que él decía de Capital y porque había sido de acá, lo mandaron acá porque él trabajaba con la reta, que se saca foto con la reta y haya venido acá justamente para las elecciones anteriores. No me preocupa eso. Vos podés venir en cualquier lugar y por ahí poder tener capacidad o no. Pero realmente el precandidato no tiene noción de lo que dice, porque ¿cómo le vas a prometer a la gente que vos la vas a resolver si el cargo que vos vas a intentar de ser elegido va a ser de legislador, en el cual vos tenés que hacer la presentación de un proyecto que se vote por ordenanza y está de acuerdo? Creo que equivoca en función de la escasa capacidad que tiene como político, cuáles son los roles de un concejal y cuáles son las atribuciones de un intendente. ¿No será que él estará proyectando ya por el número que ha sacado en estas PASO ya su idea de tener una intendencia? Es muy probable que lo está prometiendo para ahora y él no puede cambiar desde su espacio, que obviamente va a salir coronado porque es el candidato número 1. Me parece que realmente le está mintiendo a la gente de forma descarada. ¿Se puede trabajar con la gente de Juntos, con la gente del peronismo, con otros sectores? ¿Ustedes piensan que se puede sentar y trabajar en el momento después de... Proyectemos, ¿no? Sí. A mitad de noviembre. Se puede uno sentar y trabajar. En realidad no, a diciembre, enero. Sí, te podés sentar y podés trabajar cuando vos tenés gente que realmente puede dividir lo que es política, lo que es salud, lo que es educación y lo que es social. A ver, tardemos en entender una cosa. Cuando vos vas a ocupar una banca, como en este caso legislador, la estás ocupando para todo el pueblo. Porque el sueldo que vos recibís te lo pagamos todos nosotros. El intendente también, es un empleado nuestro. Perdón. Exactamente igual que el intendente, igual que los funcionarios. Exacto. Porque, pues yo digo, el intendente es un administrador de consorcio. No es la máxima autoridad. Es el que administra nuestros propios bienes, porque la municipalidad y todo lo que es la municipalidad es pueblo. Exactamente. Entonces, este señor tuviera que saber que el sueldo se lo vamos a pagar nosotros y cuando vaya a legislar, no solamente va a tener que legislar para Juntos, va a tener que legislar para el pueblo de General Alvarado. Y yo, en función del puesto que va a ocupar, como yo soy parte del sueldo que se le paga, en función de que pago mis impuestos, también tengo derecho de reclamarle que no me mienta. Más allá que no le mienta al pueblo. El fanatismo, ¿qué lugar ocupa en tu vida y qué lugar ocupa en estas cuestiones políticas? ¿Vos crees que el fanatismo está primero o la ideología? No. A ver. En mi caso particular, te puedo decir que no es una cuestión de fanatismo, sino es una cuestión de sentimientos. Porque el peronismo es un sentimiento. A ver, contame un poco. ¿Por qué te voy a explicar? Contale a aquellos que nos están viendo, que nos están siguiendo. ¿Por qué? A ver, es algo que en vos nació de chica. En realidad, yo a los 13 años era adherente al Partido Justicialista, al Partido Comunista, a la FEDE. Yo también. Bueno, porque mi hermano me lleva 7 años, tenía 20 años, y mi tío tenía mucha relación con los hermanos Joly. Entonces, viendo a mi hermano, yo con 12 años, 13 años, le sacaba los libros, todo lo demás. A los 15 años, empecé a entender que por más que uno viera algunas cosas, se necesitaba una justicia social nacionalista, porque estábamos tomando muchas cosas que en realidad son excelentes, pero que no se pueden llevar a cabo porque es perfecto. El Capital, que yo lo llegué a leer en parte, es perfecto, pero no lo podés llevar a cabo acá. Correcto. Por la idiosincrasia. Por la idiosincrasia, por 2 millones de cosas.
Entonces, realmente yo empecé a escuchar y hablar de lo que era la justicia social, escuchar hablar de Perón, de Vita, todo lo demás. Yo nací en el año 50, voy a cumplir 72 años. Mi padre, que era un inmigrante ruso, mis tíos que vivieron allá eran del Ejército Rojo, así que imagínate toda la historia. Mi mamá era radical, mi papá y mi hermano eran comunistas y yo peronista. Pero la mesa de los domingos era maravillosa, porque mi mamá no quería que se arme discusiones, pero congeniábamos en un montón de cosas porque no estaba tan lejos el peronismo, ¿entendés lo que te digo?, de lo que nosotros planteábamos. ¿Por qué es un sentimiento? Porque más o menos se conformó el movimiento, pues nosotros, hay una gran diferencia de hablar del partido y hablar del movimiento. A ver, contanos cuál es la diferencia. La gran diferencia. La gran diferencia que el general Perón creó el Movimiento Nacional Justicialista. Tuvo que crear el Partido Justicialista porque vos, para intervenir en una elección, tenés que tener una cantidad de avales y registrarte como partido. Nosotros no somos partidocráticos por la ideología de Perón y Evita, somos movimentistas. Tal es así que el general Perón creaba el Partido Justicialista, ponía a las autoridades, terminada la elección y lo intervenía. Entonces alguien le preguntó al general Perón por qué razón no intervenía. Porque le decía, dale a Gorosito, ¿querés conocer a Gorosito? Dale un carguito. De ahí sale la famosa historia, si querés conocer a Gorosito, dale un carguito. Para que los compañeros entiendan que esto es un movimiento y como un movimiento tiene la opción de cambiar continuamente. Entonces no eran el tema de los cargos. Esa es la gran diferencia. Nosotros somos movimentistas, no partidocráticos. Para que se pueda entender, por eso estamos tan cerca cuando nosotros hablamos San Martín, Rosas, Perón. Porque Rosas, su ejército, realmente era de criollos. El ejército no se formaba porque iban con los terratenientes y con toda la historia y lo formaban. A medida que pasaba, como en su momento el Malón de Güemes, de esa misma forma se conformaban realmente el ejército del pueblo. Contame, ¿cómo en todo lo que dijiste, hablaste de tres, digamos, próceres para muchos de la historia argentina? ¿Cómo viene en esa seguidilla a encastrar Néstor Kirchner? Néstor Kirchner también fue un estadista, lo sigue siendo. Si no hubiese sido un estadista no hubiese podido en el momento de más auge, más allá de lo que le dijeron, que por el 25% que yo, sacar a la Argentina adelante, tener la fortaleza, por no decir otra cosa, de plantarse ante las grandes corporaciones europeas y decirle que no le iba a dar un mango. Hay que tener una capacidad y saber cómo salir. Encaja porque es un ideólogo, fue un ideólogo y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Si vos escuchás muchos discursos y muchas formas de ser de él, es brillante. Y va a seguir siendo brillante toda su vida. Encaja porque tiene muchas cosas de Perón, tiene muchas cosas de Rosas, y tiene bastantes cosas también en función de su carácter de esa manera. En esa forma engancha. Y Cristina Fernández, la figura de ella es comparable con estos 3 o 4 Cristina personas de la historia argentina. Y como mujer tenemos la falencia de ser a veces caprichosas y actuar por impulso y no por raciocinio. Siempre está 2 pasos adelante de cualquier político. Es una figura reconocida en forma mundial, obviamente, lo podemos establecer, como en su momento fue Evita, pero Evita desapareció a los 23 años. Claro. Podemos hablar de hace 101 años atrás que nació Evita, haber sido quien fue Evita con 33 años y agarrarse a una mujer de 33 años y no tiene la menor idea de nada. Y por ahí le van a criticar el tema de los vestidos, de todo esto y todo lo demás, pero bueno, cuando vos vas al circo, el que hace de payaso no sale a la calle de payaso. Está porque su función y acá también hace función. Creo que es una gran estadista.
Creo que es una mujer con mucho carácter, creo que sabe muchísimo, nunca la vi con un papel cuando tuvo que decir un discurso, es una mente brillante, pero tiene la falencia que tenemos todas las mujeres, o sea, nos falla cuando nos comemos en forma pasional que las cosas no se hacen como nosotros queremos, más allá que tenga o no tenga razón, y hace planteos en público que pueden perjudicar en general a toda la parte política. Y si tuvieras que definir o contarle a la gente, vos no la conociste Evita, ¿verdad? Yo tampoco, Conocí pero a la militante de Evita. sí leímos mucho, sí vivimos una historia que nos contaron por ahí nuestros padres, o la gente que conocíamos. Contame un poco, si tuvieras que definir o contar, ¿cómo era Evita? ¿Cómo hoy Evita se posicionaría también en este 2021? Yo te voy a contar, yo milité en San Martín, muy conocida, porque fue el artífice del Museo Eva Perón, que hoy obviamente está en las manos de Cristina Álvarez Rodríguez, que es la sobrina nieta. Sí. Todavía no era absolutamente nada cuando comenzó, que es con Clementina Gil, Beba Gil, de San Martín, que la había sentido nombrar, que estaba en el Museo Evita. Nosotros militamos juntos. Beba Gil murió a los 94 años, hace 4 años atrás, seguía yendo a votar y militaba. Fue censista de Evita, eran las censistas cuando iban por todo el país. En su momento se tuvo que exiliar en Chile después del golpe del 55. Le tocó la época de Pinochet. Ella usaba, porque había tenido del avión lo que se pone para poder dormir y que no te dé la luz. La vinieron, los militares de allá, la secuestraron, bueno, toda una historia. Se están viendo también en el vecino país de Chile, así que perfecto. Un saludo para ellos, para el pueblo chileno. Para el pueblo chileno. Para el pueblo chileno, que yo tengo mucho afecto por el pueblo chileno, porque nosotros hemos tenido en mi casa, cuando realmente los chilenos tuvieron que pasar por la historia que tuvieron que pasar, un matrimonio completo con 2 chicos, porque pudieron escaparse en el momento que ellos tuvieron la misma historia que nosotros, ¿no? Así que un abrazo grandote al pueblo chileno. Bueno, ella estuvo allá detenida, entonces nosotros estábamos juntos. Entonces ella nos solía contar historias de vida, como por ejemplo, cuando se hizo el tema del voto femenino, ella le hablaba a las mujeres, trabajaba continuamente, todo lo demás. Y resulta que Paco Yamandreu le estaba probando un traje que le hacían. En ese entonces no existían los maniquíes, entonces existían las banquetitas donde se paraba la mujer para poder hacerle el ruedo. Entonces tenía todo enganchado con alfileres, Paco Yamandreu, para probarle el famoso vestido que es de acá de Gipiuri, abajo todo tul, el blanco, que es el más característico de Evita. Y en ese momento en ese entonces se usaba la enagua o la combinación. Ya tenía una combinación para que la pudieran entender como si fuera un vestido. Beba cuenta que ella estaba ahí y le dijeron, Evita, dice, están haciendo todo, van a levantar la sesión, obviamente lo tenía el general Perón, dice, y no están hablando del tema del voto femenino. Evita se bajó del taburete eso, Paco Yamandreu se quedó con el tuit en la mano, entró así a la Cámara de Diputados, en Enagua, así como estaba. Perón se quedó duro y se plantó, dijo lo que tenía que decir, llamó a todas las mujeres, que esa ya después es historia, que se quedaron en la plaza, y hasta que no se tratara el tema, directamente las mujeres no se iban de la plaza. Una de las tantas cosas de Evita, porque Evita no la puede comparar que hubiese hecho, que no hubiese hecho. Lo importante es lo que hizo y en el momento que lo hizo. Exactamente. Yo tengo a mi hija y un hijo viviendo en España, y cuando lo fui a visitar a mi hija, ella está en Barcelona, mi hijo en el País Vasco, había yo subido a
un taxi porque tenía que trasladarme a un lugar y no conocía nada, en la zona del Borne, donde está el Renfe, ellos le dicen al tren. La zona del Borne es el freno cerca de donde está el tren. Y yo manifestando, hablando con mi hija, le dije que yo quería chauchas, no quería habichuelas, porque Sí, yo sí, quería sí, las habichuelas. Entonces este señor me escuchó, el taxista, y me dice las peronas. Y a mí me cayó muy mal, porque en su momento se decía la perona, Sí, en ahí forma va. despectiva. ¿Te imaginas? Yo como me planté y le dije, perdón, ¿cómo dijo? Las peronas, para nosotros es muy importante. Cuando dijo muy importante, empecé a relajarme un poquitito y le pregunté. Se me contó esta historia para que vos sepas quién es Evita, porque sigue siendo, no es que era. Resulta que todo esto me dice, cuando Evita llega acá, invitada por Franco, donde nosotros nos moríamos de hambre, dice, Evita llega con toda la comitiva, y así como baja del barco, que venía con todo su comitiva y todo lo demás, pide llegar hasta donde está el pueblo, a esta zona donde está el Renfe, dice, se sube a unos cajones improvisados y le empieza a hablar al pueblo. Mientras tanto venían los pajes en ese momento, obviamente del presidente, no electo por el pueblo. No, por supuesto. Sí, perfecto. Y le decían que la estaban esperando con un ágape, como una cena importantísima y que estaba muy nervioso el señor presidente. Entonces Evita no le escuchaba, directamente no hablaba. Y le explicó a la gente que había traído chauchas, la semilla de la chaucha, que había llevado chauchas y le mostró las chauchas. Y le dijo que para que no tengan hambre, en función de la vitamina que tiene, en función del calcio que tiene, y que es muy noble porque crece en cualquier pedacito y va creciendo alto y va haciendo las chauchas para que lo pueda plantar para apalear el hambre de la gente, porque había gente que se moría. Qué linda historia, Entonces, no la conocía. No, yo la conocía ya. Entonces, le seguían molestando con el tema de que en realidad la comida y que la estaban esperando y todo lo demás, y dijo que el señor presidente espere, porque el pueblo esperó mucho. Y le empezó a repartir a toda la gente que tenía ella y ella misma, y explicándole cómo se plantaba. Hasta no terminar eso y darle hasta la última persona paquetitos de semillas, porque dijo que después se volvían a reproducir, y le explicó hasta cómo se reproducen y todo. Entonces la gente la plantó, y en honor a Eva Perón, porque mucha gente mitigó el hambre de sus hijos, con eso, que no es la habichuela, hasta el día de hoy la consumen, y de nombre le dejaron en vez de chaucha la perona. Por eso le dicen. Por eso, vos vas a España y pedís en una verdulería las peronas y te dan las chauchas, que realmente por eso se llamaban las peronas. O sea, con esto te estoy diciendo que es Evita, que realmente yo el otro día, hasta el domingo, estaba diciendo que así como tenemos como prócer a San Martín, así como tenemos a Güemes, la historia de Evita tuviera que ser de estudio obligatorio. Mira, en el año 2001 se criticó mucho en la época de Perón la obligatoriedad de el tipo de libros que se leían. Mi hermano tenía todos los libros, porque mi hermano tiene 7 años más que yo, en el primer grado tenía todos los libros con lo que había hecho, con el plan quinquenal, con toda la historia. Se criticó mucho, pero esto ya pasaron 102 años. Claro, esto es historia. Y no hubo ninguna otra mujer que hasta los 33 años haya hecho por el pueblo lo que hizo esta mujer. Si reconocemos a Teresa de Calcuta, por favor, ¿cómo no vamos a reconocer a Eva Perón? Porque Teresa de Calcuta, más allá de todo eso, vivió lo suficiente como para tener la suficiente experiencia de hacer lo que hizo. Evita solamente 33 años. Hay que hacer ese análisis. Te doy otra anécdota que me imagino que son las más importantes.
porque la historia más o menos la conoce todo el mundo. Yo estaba en Cuba en una exposición de mis cuadros, en Santiago de Cuba, en la Expo Caribe, porque después se hacía la Expo Cuba y que se hacía en La Habana. Y entré a fui a un museo y allá te atienden, hay algunos que quieren firmar, otros que van nada más que porque es el Caribe y tienen miedo de firmar, porque te van a tildar de comunista, porque están de acuerdo. Entonces yo no tuve problema de ir a firmar, y cuando estoy firmando, la compañera que le toca estar ahí para acoso, está leyendo las 20 verdades en Cuba. Entonces yo me quedo, en vez de ir a recorrer el museo, me quedo charlando con ella y le digo, soy argentina, sí, nos damos cuenta enseguida, dice, de los latinos americanos, dice, quiénes son argentinos y quién no. Digo, ¿por qué? Digo, porque dice, nosotros consideramos que los argentinos, Argentina latino, de Latinoamérica en la Europa, por su característica, porque hablan distintos, porque, claro, nosotros no tenemos el idioma, el che, y aman mucho los argentinos en función de Ernesto Guevara, ¿no? Che Guevara. Entonces le pregunto y dice, porque tengo que dar un examen. Y para nosotros, la historia del peronismo, fundamentalmente de Eva Perón, es materia obligatoria en el tercer año superior. Bueno, yo en la Universidad Nacional de Quilmes, donde me recibí, estudié básicamente mucha parte del peronismo y mucha parte también de la historia de Eva Perón, pero no estas anécdotas tan jugosas que vos estás contando, que, bueno, son hiper interesantes. Me preguntan por qué no tengo preguntas por ahí personales, dónde estudiaste. Yo creo que da para otra charla, sí. Pero contame esta parte de que sos artista, pintura también. Yo no soy pintora. A ver. A mí me determinaron como artista honorífica de la República de Cuba, en función de que mis trabajos los realizo con hilo y aguja. No son tapices. Mis trabajos, yo después te lo voy a pasar, es a punto contado, y a mí me lo eligieron porque yo hice la foto de Fidel y el Che, y sale en el diario Granma, lo traduje en hilo y aguja. Entonces, ellos le pusieron su nombre porque me dijeron que, bueno, bordado, tapices, en el petit pois, y ellos lo determinaron como hilo pintura, la mujer que pinta con hilo y aguja. ¡Qué lindo! Yo después te voy a mostrar para que lo puedas colgar, sí. El tapiz de Fidel y el Che. Y bueno, ¿cómo nació esto del hilo y aguja? ¿Quién te impulsó? Yo lo que recuerdo es que mi abuela bordaba en punto cruz de parte de mi papá, la rusa. Sí. Yo vengo de descendencia rusa, polaca. Se nota. Sí, una mezcla bastante. Y mi abuela lo había hecho sola, porque es un arte milenario, pero lo hacía con las bolsas de arpillera que venía la papa, como tenía, como cuadrado. Como un bastidor. Exacto, pero ella no lo hacía con bastidor. Lo ponía, que yo bordo igual sin haberme copiado. No me diga la rodilla. Sí. Sin bastidor, sin nada. Entonces mi abuela lo ponía así para que se estire, que le resultaba más fácil que hacer. Mejor dicho, ella decía que era más rápido, porque con el bastidor tenés que poner arriba y abajo. Y ella hacía así, bordaba. Tenía unas cosas maravillosas hechas. Supongo que habrá nacido desde ese momento. Yo empecé a los 20 años con un pedacito de tela, y bueno, en este momento, después yo te doy. Sí, por favor, así después la colgamos, porque ahora por ahí no se puede Estoy terminando un apreciar. Pergamino para el Consejo Deliberante, porque hace poquito me eligieron de interés municipal y de interés cultural mis obras, que yo sé que hay mucha gente que hace este trabajo, pero bueno, no hubo demasiada oposición, exceptuando raras excepciones. ¿Cómo llegas al Alvarado, Chicho? Yo venía acá de vacaciones, y vos me decís si se puede congeniar con la gente y no ser fanático. Mi balneario toda la vida fue el del balneario Enrique Parga, radical. Sí, hasta la médula. Hasta la médula. Una de mis mejores amigas, Rola Honores.
radical. Sí, también a la Mela. Le mandamos un saludo a ella. Un saludo grandísimo porque la quiero, la adoro, encima cumplimos los años mismos. Una persona excepcional. Excepcional. Muchísima gente radical, de cual yo respeto muchísimo y tenemos mucha relación. Susana Honore, con Lucas Honore somos muy amigos. Entonces yo venía acá a veranear. Y Alvarado me gustaba, un lugar tranquilo, qué sé yo. Y decidí irme de San Martín porque me acuerdo anécdotas mías, que por ejemplo mi hijo me decía, yo trabajaba mucho en la parte social, entonces en mi casa, en la época, vos te acordás que venían containers de cosas que no usaban en el exterior, qué sé yo, entonces no era vintage, era ropa vieja. Entonces me daban a mí y yo en mi casa repartía. Y aparte se preparaba, viste, las bolsas para los compañeros, no era que te lo daba la música, te lo daban los políticos. Mi hijo mayor, que es el que vive acá en Ciudad Evita, contador, tiene 47 años, me vino y me pidió plata para comprarse un pantalón, una cosa así. Y yo estaba terminando de preparar un paquete, sí había tenido plata, pero mandé a comprar porque me faltaban algunas cosas. Le dije que no tenía, porque recién había comprado para darle a los compañeros. Entonces mi hijo me dijo, en esta casa es mejor ser compañero que pariente. La factura que le pasan los chicos. Sí, Con el tiempo le entendió, te estoy hablando de un chico de 19 años. Sí, ya sé que pasa eso. Iba con mi hija a comer y mi hija se ponía muy loca, la que vive ahora no, está orgullosísima, porque venía con 16 años, que si yo salía de PAMI, que trabajaba, o después de la municipalidad, íbamos a comer y enseguida, hola chicos, ahora que te veo, ¿sabés lo que necesito? Yo dejaba siempre la problemática del otro y no en primer plano la de la familia. Exactamente. Entonces mi hija se ponía loca. Sí. Y dije que me iba a venir a General Alvarado a vivir, más allá que me había separado de mi pareja, que después lo traje acá porque estaba enfermo y no quería que se haga cargo mis hijos. Mejor dicho, no lo traje, él resolvió venir y quedarse conmigo acá y bueno, creo que mis hijos se merecían de mí que yo me haga cargo del papá. Y decidí fundamentalmente venir a General Alvarado para terminar con el tema político, para no tener más cuestionamientos, porque los chicos te pasan factura no solamente cuando militar, cuando son profesionales, no estás todo el tiempo, también que necesitan. Pero después se entienden. Y me vine para no militar más. Pero se ve que... ¿Y quién te convenció? Nadie. Solita. Me convencí solita porque ve la necesidad de la gente, ve la necesidad del pueblo. Aparte, cuando vos empezás a leer, por ejemplo, que es vigente para todos, para toda la República y para todos los peronistas fundamentalmente, vos agarrás frases de Perón, alegando lo que podemos llegar a hablar, que a Olave le va a gustar muchísimo. El general Perón decía, contaba una anécdota, decía, yo tengo un perro que se llama León, y yo le digo, León vení, y León viene, pero yo sé que no es un león, es un perro. Dice, como muchos peronistas, yo le digo, compañero venga y viene, pero yo sé que no es peronista. Anécdotas que te llevan a reflexionar, porque una cosa es decir lo que parece un chiste. Sí, pero la profundidad filosófica. Él decía que el mariscal de Sajonia había hecho 10 conquistas arriba del burro. Porque le preguntaron cómo pudo hacer, dijo, la experiencia que me lleva cada conquista que yo hago. Esta es la número 10, pero el burro donde lo llevaba, realmente en eso de 10 conquistas no había aprendido nada. Vos sabés que en realidad esta entrevista estaba programada para la semana anterior, por el Día del Justicialismo, el 17 de octubre, el día realmente, que creo que la figura fue Eva, no Perón, pero bueno, al margen de esto, sabemos que también hay otras charlas que podemos llegar a vislumbrar y hacer, y una que voy a tener es en el Museo de Perón, con Silvia Daria. Divina, una compañeraza amiga. Vamos a estar hablando también, seguramente el Día del Militante, con mi amiga Gloria González, que también me va a acompañar, porque dice, Gordi,
yo tengo que estar presente, por supuesto, Gloria, vas a estar presente y... Hay que explicar la diferencia de lo que es el 17 de octubre y lo que no hay Sí, diferencia. sí, Lo que es el día del militante. Claro. En realidad es como que los 2 días son del Día del Militante, pero... Todos son dedicados a Perón. Esto es lo que la gente no entiende, por qué se diferencia el Día de la Lealtad al Día del Militante. No se diferencia absolutamente nada. El Día de la Lealtad es la lealtad a la patria, que esto lo estableció Perón, nosotros ya sabemos la historia, cuando realmente en el año 46 formó. El Día del Militante tiene una justificación muy válida, porque se considera el Día del Militante el 17 de noviembre, porque fue la fecha en que Perón pudo regresar después de 20 años de proscripción del año 55, donde él llega a Ezeiza a las 11:20 de la mañana, que hay una foto histórica, donde está Rucci sosteniéndole porque era un día lluvioso, el paraguas porque era un día lluvioso, y todos los militantes quisieron ir a recibirlo. Y acá se puso la NUCE, señores, con eso decimos todo, 35.000 efectivos más la policía cerrando todo para que ningún militante pueda ir a recibir a Perón. En esa que era una fiesta. En eso que era una fiesta. Y que terminó siendo una masacre, lamentablemente. Y donde no terminó de casualidad la masacre total. Sí, podía haber sido peor. En donde el blanco era Perón. El blanco era Perón. Lo dejó detenido, no lo dejó salir durante 24 horas o un poquitito más. Y después hizo manifestación, no hubo ningún problema, fue a Gaspar Campos, y le manifestó, creo que eso fue en el año 72, y le manifestó directamente, él manifestó que no hay ninguna previsión para que realmente pueda venir al país, pero que no cree que tenga realmente agallas para hacerlo. Fue antes, fue cuando Perón decidió venir. Lamentablemente, después Perón se fue y volvió nuevamente en el año 73, primero creo que fue que vino más o menos para el 20 de junio, una cosa así, y bueno, fue elegido, era Cámpora, renunció Cámpora, se hizo la elección, ganó abiertamente y tuvimos la desgracia de perderlo en el 74. Elena, me encantaría seguir, llevamos una hora charlando, después lo quiero compartir, entonces hace muy largo, vamos a hacer otra entrevista, si vos estás dispuesta. Yo, agradecida. Siempre que sea por el tema del peronismo, muy agradecida y agradecida a vos que se difunda lo que fue Evita, porque hay mucha gente que no conoce estas pequeñas anécdotas. Tengo muchas más. Bueno, me gustaría hablarlas, contarlas y armar este pedacito de historia desde General Alvarado con la señora Elena decís que Chicho, que todo el mundo la conoce así. Exactamente. Gracias, Elena. Gracias por estar, Chicho. Y gracias al público. Muchas gracias. Después vamos a compartirlo para que se siga viendo. Gracias, muy amable.